una cosa que yo siempre cuento de Afganistán es como los niños en Afganistán, cuando oyen el ruido de un motor, de un avión, claro, nosotros aquí en España pensamos, bueno, gente que se está yendo de vacaciones, pero en Afganistán eso significa nos van a bombardear. Y uno de los grandes miedos que tiene un niño en Afganistán es precisamente el ruido del motor de un avión. Un hotel herido de muerte por la guerra sobrevive en estado semirruinoso por la iniciativa de sus empleados que acuden a trabajar aun cuando sobre ellos estallan tormentas de morteros. La historia real del Hotel Intercontinental del Valle de Kabul inspira la novela de David Jiménez, El Botones de Kabul. Hoy aquí en Periodista Digital es un placer poder charlar un ratito con David. Bienvenido a Periodista Digital. Gracias, el placer es mío. Que era el viaje porque llega usted desde tierras asiáticas. Sí, pues estoy todavía con el cambio del horario. Para mí, bueno, siempre hay un par de días hasta que te ajustas, ¿no? Un poco al horario, y contento de estar en España. ¿Hacía mucho que no venía por aquí? Suelo venir una vez al año, pero la verdad es que mi casa ahora es allí, ¿no? En Bangkok. Llevo 12 años como corresponsal del Mundo en Asia y bueno, ya se adapta uno a aquella, 12 años ya son aquella vida, sí, ya me siento de hecho extranjero cuando vengo a España. Hablando de este libro que sucede en Afganistán, uno de los lugares donde usted estuvo desempeñando el periodismo, el libro nos lleva a través de la vida de varios de los personajes, varios de los clientes y de los empleados de este hotel, pero también es un modo de conocer la historia de las últimas décadas de Afganistán, ¿no? Sí, la verdad es que la intención al escribir el libro era primero escribir un alegato contra la guerra, segundo contar qué es lo que la guerra hace en las personas, cómo daña no solo las casas o la pérdida de vidas humanas, sino cómo también va gangrenando un poco todo lo que es la sociedad, ¿no? Y por supuesto contar la historia de un país que lleva pues, generaciones y generaciones en guerra. Y hay que tener en cuenta que una persona que haya cumplido hoy 30 años, por ejemplo, no ha vivido un solo día en paz. Empezando por Habib, que es el botones de este hotel de Kabul, que él cuenta que lleva 32 años como botones, y tal vez para definir lo que ocurre en ese país se puede hacer a través de lo que él dice de no saber si lo que él vive es una guerra o han sido varias guerras, ¿no? Sí, porque al final Afganistán ha sido una guerra continua, ¿no? Es un país que parece que todo el mundo se empeña en invadir y en el que el invasor rara vez se ha preocupado por la gente, ¿no? Botones de Kabul es un personaje que yo conocí en el 2001, cuando llegué para cubrir la guerra, en este caso de Estados Unidos, después del 11 de septiembre. Y entre crónica y crónica me encontré con este personaje que me pareció muy curioso y muy representativo de Afganistán, que me contó que llevaba más de 30 años en el hotel y que a pesar de los bombardeos, las invasiones, los golpes de Estado, él seguía empeñado en ir al hotel y me decía una cosa curiosa, y es que le tenía cariño a ese establecimiento y que un poco se había convertido en el cuidador. Y te contaba cosas absolutamente increíbles, ¿no? Había visto morir a gente en el hotel y había estado ahí en la puerta del hotel bajo las bombas, día tras día tras día, incluso en meses en los que no venía un solo cliente. Y claro, una de las cosas que explica el libro y el arranque de la novela es precisamente una descripción de la decadencia del hotel como símbolo de la decadencia del país en sí. La habitación en la que yo me quedé, por ejemplo, en el 2001, no tenía ventanas. Recuerdo que entraba un frío increíble y yo escribía las crónicas a toda prisa solo para salir de esa habitación, porque claro, era diciembre y en Afganistán hace mucho frío. ¿Cómo es un niño que siempre ha vivido, un niño de 15 años que siempre ha vivido en guerra? Pues normalmente es alguien que acaba cogiendo una AK-47 y matando a alguien. Cuando has crecido con eso, pues evidentemente te endureces y también se endurece un poco tu compasión hacia los demás. Y volvemos al círculo vicioso, es decir, cuando tú no has aprendido la compasión de niño, sino que lo que has aprendido es muerte y destrucción y hacer daño al prójimo, es lo normal, pues claro, llega un momento que tú tampoco sientes nada por el otro, ¿no? Y ese es el peligro de sitios así, ¿no? Porque en su libro lo dice, que la guerra se lleva dentro, ¿no? En esas personas la guerra la llevan dentro. Al periodista le acaba sucediendo lo mismo. Yo creo que el periodista tiene una ventaja sobre los que viven en los sitios a los que vas a cubrir.
la guerra. Y es que tú sabes que vas a ir y te vas a marchar. El problema es que la gente que vive en estos sitios no tiene esa oportunidad. Por eso siempre el periodista, por mucho que sufra la guerra y le afecte, al final va a llegar un momento que el periódico le va a decir, bueno, ya te puedes ir a casa, o tú mismo decides que ya has tenido suficiente y te vas a casa. Y por eso yo creo que lo importante en el corresponsal de guerra es intentar transmitir eso, ¿no? Transmitir cómo es la vida y qué es lo que la guerra hace en las personas, ¿no? En su vida diaria y en sus aspiraciones, como decíamos antes, más simples, ¿no? Desde lo más simple a lo más complejo. Y luego está también el hecho de que si ya es difícil para un periodista entender lo que es la guerra, incluso cuando va a cubrirla, lo que realmente es seguro es que los políticos que inician esas guerras normalmente no tienen ninguna idea de lo que están haciendo. No saben a dónde están mandando a esos soldados porque nunca han estado en el frente y tampoco nunca han visto un sufrimiento de la guerra. Entonces son auténticos ignorantes de una cosa que ellos mismos de todas formas han provocado. Y entonces te encuentras con los casos como el que tenemos ahora mismo en España, ¿no? Es decir, gente en el gobierno que manda a soldados a una guerra diciendo que no es una guerra y, en ese caso, ofendiendo tanto a los que se están jugando la vida como a los que sí están sufriendo esa guerra, ¿no? Pero los españoles tienen que saber que estás en una guerra y que estás participando en una guerra. Si te da vergüenza ir a esa guerra, no vayas. Es decir, hay una opción que es no ir a esa guerra, no participar. Pero una vez participas, lo que no puedes hacer es engañar y decir que no vas a la guerra, que vas de excursión o a repartir caramelos entre los niños, porque no es así. Cualquiera que haya estado en la guerra sabe que no es así. No sé si sabrá cómo admite la población afgana el hecho de que haya tropas extranjeras en su territorio. ¿Lo ven en su mayoría como una ayuda, como una invasión? ¿Cómo lo ven? Pues yo creo que es una cosa que ha evolucionado. En el 2001 yo recuerdo que cuando cayó el régimen talibán, la gente estaba encantada y recibían a los soldados realmente como liberadores. Y ahí hubo una ventana, una oportunidad en la que si Estados Unidos y sus aliados hubieran creado un plan Marshall y hubieran gastado muchísimo dinero y hubieran desarrollado el país, probablemente los afganos no se sentirían como hoy, ¿no? No rechazarían tanto a esas fuerzas exteriores. Lo que se hizo en lugar de eso es decir, vamos a por la siguiente presa, es decir, vamos a Irak. Pero lo que ocurre es que llegado un momento, la gente 9 años después se desespera porque ve que su vida no ha mejorado en muchos casos, ve que tiene un gobierno que es corrupto y que no está solucionando los problemas, y luego ve a unas tropas que realmente pues están muy aisladas de la población porque tienen miedo a las bajas y te los encuentras que están o en el cuartel o patrullando en unas tanquetas en las cuales no tienen ningún contacto ya con la población, y eso va creando un resentimiento. Claro. Una cosa más, ser corresponsal de guerra en 2010, no sé si es ser un poco un raro hábito, no sé si se consideran los corresponsales de guerra una especie en peligro de extinción, ¿no? Bueno, yo creo que el corresponsal a secas ya es una profesión en vías de extinción. Los periódicos, las televisiones y demás están en un plan de ahorro de costes por la crisis, y cada vez es más difícil que los medios mantengan a gente en un sitio y se tiende mucho más a utilizar el freelance y demás. Claro, esto con el periodista que va a la guerra no funciona, porque el periodista que va a la guerra se está jugando la vida. Y tú no le puedes mandar en una forma precaria. Tiene que ser una persona que normalmente esté trabajando dentro de la plantilla del periódico, con un seguro, con una serie de garantías, ¿no? Que el corresponsal de guerra de antes estaba más preparado y tenía más acceso a lo que es la guerra, a la guerra de verdad. Hace 12 años quise ser corresponsal, lo único que hice fue entrar en el despacho del director del periódico y preguntarle por esa posibilidad. Les pareció una buena idea, no teníamos corresponsal en Asia entonces, ningún periódico lo tenía, y abrimos esa corresponsalía. Yo creo que alguien que hiciera algo parecido hoy, pues no le saldría igual de bien. No. Probablemente pues diría, bueno, ¿y qué vas a cobrar? ¿Y cuál va a ser tu circunstancia? Y supongo que te pagarás tú la casa. Es decir, los periódicos ya son muy reticentes a enviar a un corresponsal, también porque la precariedad misma de la profesión ha hecho que de repente haya cientos y cientos de periodistas dispuestos a ser corresponsal mal pagado
y viviendo pues de la pieza. Y luego también tiene que ser una persona que se ha ido formando en el periódico. O sea, antes de ir a la guerra ha tenido que cubrir una manifestación de vecinos. Después de la manifestación de vecinos necesita haber hecho a lo mejor unas riadas en Badajoz. Y después haber cogido alguna experiencia en algún conflicto menor, alguna revuelta y demás, y luego ir a la guerra. Lo que te encuentras ahora a veces es gente que no ha hecho absolutamente nada más que a lo mejor cubrir una rueda de prensa en su localidad y de repente al día siguiente está cubriendo una guerra. Y eso es muy peligroso.